Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La violencia de género agrupa grandes expresiones extremas del machismo que aún cimenta grandes zonas socioculturales cubanas. Imposibles enmarcarlas en comunidades, clases o grupos sociales específicos, la coacción, el chantaje emocional, la sumisión sexual y la agresión física directa contra mujeres y niñas determinan las dinámicas de muchas parejas. Sobre cómo los jóvenes realizadores abordan la violencia de género estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. El audiovisual cubano contemporáneo aporta diversas y comprometidas miradas sobre la violencia de género. Aunque no obtengan resultados directos sobre estas prácticas, cortometrajes como El Regalo y Boomerang y campañas de bien social como la reciente Eres Más sí contribuyen a dialogar con los públicos, sensibilizarlos y sedimentar nuevas perspectivas. Al respecto, los realizadores nos comentan en primer plano. La concepción de la campaña Eres Más fue posible gracias al involucramiento que tuvimos con experiencias de personas que fueron violentadas, además de que tuvimos un acompañamiento fuerte por parte de la organización Óscar Arnulfo Romero, OAR, que nos, digamos que nos apoyó con los elementos teóricos que debíamos dominar para poder levantar una campaña por la no violencia hacia la mujer. Al ser nuestra primera campaña, por supuesto el trabajo en equipo y el primer trabajo en equipo de estas disciplinas fue un poco complicado de alguna manera ponernos de acuerdo. Pero una vez que todo empezó a fluir y que cada uno empezó a dar su punto de vista y opinión profesional, entonces las cosas fueron saliendo. A confeccionar la campaña Eres Más, gracias a una convocatoria que hizo la organización no gubernamental Óscar Arnulfo Romero, un grupo de reflexión y solidaridad que radica aquí en La Habana, junto a otras instituciones no gubernamentales y gubernamentales, como por ejemplo la Federación de Mujeres Cubanas. Ellos tuvieron la intención de que 5 estudiantes de las carreras de periodismo y comunicación social de la Universidad de La Habana, 5 estudiantes de diseño del ISDI y otros 5 de realización audiovisual de LISA, acudieran a esta convocatoria, pasáramos un taller de perfeccionamiento y de conocimiento sobre la violencia de género en la editorial de la mujer y la familia, y luego de ello pudiéramos en equipos donde participaran todas estas especialidades proponer campañas relacionadas con la violencia de género. Luego de este concurso quedó seleccionada Eres Más para implementar a nivel nacional. A partir de la extensa búsqueda bibliográfica sobre el tema y el acercamiento a las experiencias de mujeres violentadas, pudimos llegar a la conclusión de que la violencia se legitima en nuestra sociedad fundamentalmente por 3 aspectos. Por el no cuestionamiento de las diferentes formas de expresión de la violencia, además por los falsos preceptos que están inculcados en nuestra sociedad sobre la violencia, y además por los sentimientos de vergüenza que llega a sentir la persona violentada. Fue importante determinar en medio de este proceso, haciendo un análisis de todas las campañas que se habían hecho hasta el momento sobre este tema, tanto internacional como nacional, qué temas serían los menos tratados en campañas de este tipo. Por tanto, decidimos centrarnos en un tipo de campaña que reflejara la violencia psicológica. El objetivo general de nuestra campaña debía ser sensibilizar a las personas sobre la existencia,
sensibilizar sobre la existencia de la violencia psicológica en nuestra sociedad. Y como entendimos que la violencia es un mal que compete a toda la sociedad, determinamos que nuestros públicos debían ser tanto mujeres como hombres. Las mujeres porque, bueno, el modelo patriarcal que existe en nuestra sociedad impulsa a pensar que la mujer ocupa un rol secundario, y como público secundario determinamos a los hombres por ser estos los victimarios por excelencia de la violencia de género. Como campaña nacional de comunicación, uno de los objetivos es incidir en todas las zonas rurales y urbanas del país. Lamentablemente no hemos podido acceder a todos porque una campaña de comunicación lleva detrás un grupo de estrategias, incluso de presupuestos muy altas, y con las estrategias que hemos podido hacer hemos llegado a comunidades como La Conchita, en Pinar del Río, a La Escambray, la comunidad 23, hemos estado en Las Tunas, también en Matanzas, luego en Guantánamo. O sea, hemos tenido la posibilidad de, no toda la zona, pero en algunas sí, ya estar en contacto directo con la población y con las víctimas de la violencia, sobre todo violencia psicológica, y hemos podido constatar en buena medida cómo ese público se identifica con nuestros mensajes de comunicación, y creo que ese es uno de los principales logros que hemos alcanzado con la campaña. Basándonos en este eje de violencia psicológica, decidimos hacer como principal soporte 3 carteles representando el ciclo de violencia de género, que en cada una de las etapas, que son 3 etapas, en cada una de estas etapas se encuentra presente la violencia psicológica. La primera etapa, donde tenemos pura violencia psicológica, donde hay maltrato verbal, silencio, ofensa. Se pasa a la segunda etapa, donde se incrementan las tensiones con ya un maltrato físico, que por lo general en esta segunda etapa es donde las víctimas salen a buscar ayuda, y pasamos a veces a una tercera etapa donde se llama el ciclo de luna de miel, donde aparentemente todo está en calma, donde el hombre se arrepiente de todo lo que ocurrió y vuelve de nuevo a una primera etapa de violencia psicológica. Por tanto, es un ciclo cerrado. Otro escenario importante ha sido los medios de comunicación, la radio y la televisión. La radio, porque Radio Progreso y otras emisoras nacionales, también provinciales y municipales, se han hecho eco de los mensajes que hicimos para transmitir por la radio, 3 mensajes de bien público. Y la televisión, con el canal Cubavisión, que fue un escenario idóneo para colocar nuestro spot identificativo de la campaña Eres Más. El color más reconocido para tratar este tema de no violencia hacia la mujer es el violeta, internacionalmente reconocido, pero a raíz de la campaña que se lanza sobre el color, o sea, el Día Naranja, por las Naciones Unidas, entonces decidimos por qué no crear en esta campaña, unir estos 2 colores, el naranja con el violeta, y así unirlos al tratamiento fotográfico que teníamos y los soportes. Como realizador, a mí me interesa mucho particularmente tratar temas que tengan que ver con violencia de género, porque considero que es un problema medular en la sociedad cubana actual, lo es también en el mundo, pero particularmente en nuestra sociedad. Y si tenemos la posibilidad de hacer una obra e intentar transformar conceptos, preceptos en la población, pues eso es lo que debemos hacer, y a eso acudo como realizador cada vez que tengo la posibilidad de llevar a cabo una obra. Y lo hice con El Regalo, y lo hice también con el spot Eres Más, que es quien identifica la campaña de la que hemos estado hablando. Un spot para el cual quisimos tener a la primera actriz, Larisa Vega, una actriz que voluntariamente accedió al llamado y que con recursos mínimos le aportó su sabiduría y su sapiencia a la idea estética que queríamos mostrar con este spot de 30 segundos. Es una campaña que se debe mantener por 5 años para que se conozca más sobre el tema, con estos mismos 3 carteles, pero actualizando la campaña cada año con un estilo gráfico diferente, soportes diferentes, acorde a lo que hayamos determinado que no funcionó en el primer año. Este es el segundo año de la campaña. La estrategia de medios, de soportes y nuestro mensaje principal apoyan esta idea de representación de las diferentes formas de expresión de la violencia psicológica, y siempre enfocándonos a públicos que no fueran solamente mujeres, sino también hombres.
Ahora te invito a ver los cortos El regalo de Joan Madrigal, Muñeca de Reggie Guedes y Boomerang de Yadiana Gilbert. ¿Y el beso de papá? ¿Y eso? ¿Qué traes ahí? Son mis notas finales. Déjame verla. Excelente en todo. Te voy a hacer un regalo. ¿Qué quieres? Lo que yo quiera. Claro. Quiero que no le pegues más a mi mamá.
Veamos ahora nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con Yadiana Gilbert. Saludos, hoy me acompaña en Plano Contraplano Yadiana Gilbert, editora, directora y guionista del corto que vamos a ver, Boomerang. Es un corto que, bueno, apela directamente a la violencia de género, a la violencia hacia la mujer, más específicamente, porque creo que también violencia de género incluiría al hombre. Ahora, Diana, muchas veces me ha pasado con realizadores y realizadoras cubanos que tratan este tema que no lo hacen de una manera consciente. Hay quienes me dicen, bueno, yo realmente no soy feminista, yo no lo hice con la intención de tratar la violencia de género, sino de plantear una historia. Ahora, por lo que sé, esta no es la primera vez que tú, desde el audiovisual, abordas el tema de la violencia de género. Sí, que hay una mayor concientización, una mayor organicidad en lo que estás haciendo. Bueno, estando en la carrera, en medios de comunicación audiovisual, tuve la suerte de conocer a Danae,
que fue quien me empezó a alumbrar en todo el tema de género y la violencia de género. Y entonces mi corto de 3 minutos de segundo año se llamó Madrugada, que trataba sobre violencia sexual. Está basado en un cuento homónimo de la escritora Aida Bar. Ya. Y bueno, a partir de ahí el tema me empezó a interesar bastante, porque me di cuenta que muchas veces uno tratando de defender algo, en este caso tratando de defender la posición de una mujer, tratando de defender las omisiones que puede sufrir una mujer, puedes caer tú en ser quien omita a la mujer como realizador, o puedes ser tú el que violente a esa mujer o a tu personaje dentro de tu corto si no conoces el tema. Entonces traté de empaparme una vez que me di cuenta de estas cosas del tema de género, y traté de encauzar mi obra en ese sentido, porque al final es el tema de investigación incluso que me interesa. Mi tesis trató sobre eso, sobre postproducción y género, y sobre desdramatización, sobre discurso de género en general. Y bueno, Boomerang viene a ser como que, no sé, llegar ya al punto, al primer punto, diría yo, porque es mi punto de partida para seguir trabajando. Es como una primera cristalización de los postulados. Ahora, ¿qué pensaste quizás, o lo pensaste, de correr los riesgos a la hora de hacer un material, por supuesto, artístico, pero hasta qué punto correr el riesgo de sacrificar creatividad y por ende subjetividad también de la autora, y no caer quizás en un didactismo que a veces en muchos materiales audiovisuales pecan, y entonces todo lo contrario, y se crea una especie de codificación aberrante, al decir de Humberto Eco, de que entonces, bueno, me estás aleccionando, etcétera? ¿Qué tuviste en cuenta esos riesgos a la hora para no sacrificar? Precisamente lo que tratamos fue de no ser didácticos a la hora de decir las cosas, ¿no? De que el discurso dialogara con el tema de género, que tratara la desdramatización en la forma del montaje, que tratara precisamente las 3 miradas, la mirada del espectador, la mirada del público, la mirada de la cámara. Pero como casi todo lo hicimos en un 90% en postproducción, porque mi tesis era de género y postproducción en la Fanca, bueno, era una obra de equipo, ¿no? Y se trataba de construir el discurso artístico, construir toda la historia desde el guión. O sea, nos sentamos es un aporte conjunto, vamos a decirlo así. O sea, el sonido se construyó para el corto, toda la banda está construida, los espacios por los que ella camina y dialoga y tal, y se confronta con ella misma y con lo que ha sido su vida, ¿no? Fueron construidos, y también eso se hizo en aras de construir ese discurso de género, ¿no? Y ahí te empalmas, discúlpame un poco, con esta propia teoría de Danae, que bueno, además fue invitada al programa del audiovisual como dispositivo de género. Exacto. Es decir, utilizar todo, que es muy importante esto que está diciendo, de cómo utiliza el material, todos los elementos, no solamente la historia o la actuación o determinado elemento, sino que lo utiliza todo para lograr una significación efectiva y activa, un significado útil para la historia que estás construyendo, no es decir, sino esa concepción integral que logran dentro. Exacto, el corto está lleno de signos al final que van, ubicar al personaje dentro de su propia vida, pero por ejemplo en el final del corto está el portazo de Nora de Henry Ibsen, claro. Eso viene de la literatura. O sea, unos primeros antecedentes de la mujer proactiva. Entonces es tratar de coger este discurso de la desdramatización, del fuera de campo, que han trabajado tantas mujeres en el cine como Lucrecia Martel, por ejemplo, pero llevarlo a nuestra época. O sea, yo utilicé la postproducción como pretexto para decir, de cualquier forma podemos narrar y de cualquier forma podemos hablar de género, ¿no? Y el método que yo utilicé o la forma que encontré de poder hablar de género fue a través de la postproducción y poder construir un corto entonces que fuera diferente desde este punto de vista. Y precisamente es muy interesante el empaque formal que redunda el corto del extrañamiento y del nivel simbólico que logra, sin volvemos lograr un nivel de aleccionamiento demasiado, aunque por supuesto están los signos clásicos de la violencia, de esto, pero bueno, sino constantemente en la actuación de la protagonista, también esa como interpela a la cámara constantemente, y como hay una concientización de la presencia de la cámara con los símbolos, es decir, con los lentes, etcétera, que tú tampoco creas una cuarta pared o estás dispuesta a crear una ilusión total de la situación, ¿no? De la diégesis general, sino que en la diégesis está el espectador y tú, por ende, o el espectador a través de ti, y cribando la realidad a través de esa cámara que está sorprendiendo
a la protagonista. Sí, ella está siendo observada por nosotros, está siendo observada por alguien, está siendo observada por el espectador, o sea, por todos nosotros. Y una cosa interesante es que la actriz, una de las escenas finales del corto, que es bastante compleja, porque ella se tiene que borrar las heridas de su cuerpo, eso se construye en postproducción, entonces ella tiene que apelar a su imaginación en casi todos los escenarios, o sea, aunque ella ya haya estado en el escenario real donde se haya tomado la fotografía y tal, es difícil desde el punto de vista de actuación verse en un fondo verde, apelando a tu imaginación y sentir todas estas cosas que ella tenía que ir sintiendo como personaje, como mujer, de ser violentada y tal, y ya en este punto de borrarse las heridas de su cuerpo, ¿no? Que lo construimos en postproducción, claro, todo el maquillaje que ella se borra y tal. Bueno, también era y es algo para los actores bastante difícil, pues no es común para el actor cubano trabajar en este plano verde. Eso es algo más común, digamos, de las grandes producciones hollywoodenses que siempre vemos, no sé, desde Gran Gaby hasta los Avengers, no sé, donde se ve el trabajo, y ya el actor se va acostumbrando a esta ilusión, a este otro actor que tiene un disfraz que al final va a ser sustituido completo por postproducción. Agradecerte a Diana que hayas estado aquí en Plano contra Plano, felicitarte y bueno, ustedes los espero en una próxima emisión. Luego de conocer sobre los acercamientos audiovisuales a la violencia de género en Cuba, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en el Hotel Universitario. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.